El Ministerio Uno Más para Cristo presenta su programa Voz de Alerta con el pastor Omar Arellano, proclamando y anunciando que muy pronto Cristo volverá. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y ahora con ustedes el pastor Omar Arellano. Amén y amén. En estos días le pregunté a mi Dios por qué siempre para estas fechas, querido pueblo, comienzan a suceder eventos malos por todo el mundo. ¿Por qué juntamente con la temporada de huracanes la maldad aumenta? Un ejemplo fue el año pasado, 2017, con Harvey, Irma y María, huracanes terribles, y como en una secuencia aterradora de muerte y dolor por todo el mundo, porque de un día a otro salía una nueva noticia de desastres. Harvey del 17 de agosto al 2 de septiembre, Irma del 30 de agosto al 13 de septiembre, María del 16 de septiembre al 2 de octubre, el cual mató más de 3,000 personas en Puerto Rico y dejó desolada a la pobre isla. Pero de una forma asombrosa, en esas mismas fechas, en ese mismo tiempo, del 30 de agosto al 13 de septiembre, se juntaron 3 huracanes al mismo tiempo en el Atlántico: Irma, Katia y José. En esas mismas fechas, un sismo golpeaba la ciudad de Chiapas, en México, el 7 de septiembre. 12 días después, el 19 de septiembre, temblaba la Ciudad de México con un saldo triste y fatal. Mientras que del otro lado del mundo, en Nepal, en la India, las inundaciones dejaban 1,200 muertos y millones de gente desplazada. Las precipitaciones mataban personas en Asia, en Brasil, en Chile, en Colombia y en Perú. En África también, en la región de Etiopía, era golpeada. De una manera irónica, en Somalia morían y mueren por falta de la lluvia, pues la sequía trae falta de alimentos. En Los Ángeles, California, los incendios destruían todo a su paso. Las olas de calor en Europa también provocaban alerta en lugares como Italia, Francia, Croacia, España, Turquía y otros. Ahora en el 2018 comenzamos con desastres y la caída de puentes y la muerte, la balacera en escuelas y en lugares de entretenimiento. Vemos el caos, pues ya han acontecido terremotos, tormentas tropicales, tormentas invernales, terribles volcanes, hermanos, haciendo erupción, con imágenes que le dieron la vuelta a todo el mundo, incendios forestales, los huracanes ya comenzaron, tornados. Y de nuevo la pregunta es que yo le hacía a mi Señor: ¿por qué siempre en estas fechas como que se agrava la maldad? Recordé que un pastor me enseñó que el mundo físico y el mundo espiritual van juntos, van paralelos, unidos, que el caos físico muestra que hay conflictos y ataques espirituales. Recuerdo que en el 2008, cuando vino el huracán Ike, yo me quedé aquí en la ciudad de Houston, no quise irme. Y estando en el segundo piso, escuché toda la noche cómo rugía ese huracán y cómo se escuchaba como demonios que se burlaban. Observo también en la palabra del Señor que Jesucristo iba en la barca y de pronto se levantó una tempestad y el Señor la reprendió. Y como también un Euroclidón atacó la nave donde iba el apóstol Pablo. Un Euroclidón es un viento huracanado con gran poder de destrucción. Tal vez me juzgues por lo que voy a decir, pero hace un tiempo tuve un sueño y muchos tornados estaban por toda la ciudad, y mientras yo escapaba y buscaba a mi familia, escuchaba los tornados como demonios que se reían, y en el mismo sueño observaba volcanes y tormentas de nieve. La Biblia dice que todo lo bueno viene de Dios, que el mal no, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Cómo entonces explicamos por qué pasan todas estas cosas y cómo muchos dicen por qué Dios lo permite? Para entender un poco más acerca de esto, escucha lo que voy a decir.
El silencio, la oscuridad y el mal son cosas que no se pueden describir por sí solas. ¿A qué me refiero? Me refiero a que el silencio es ausencia de sonido, la oscuridad es ausencia de luz y el mal es ausencia del bien. En pocas palabras, al no estar lo positivo, lo negativo toma lugar y gobierna. Dios dijo así: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Deuteronomio 30:15. También dice la palabra: he aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición, dice el Dios Todopoderoso. La bendición si me oyes, la maldición si no me oyereis. En pocas palabras, todo el mal, todo el caos y estos eventos de dolor vienen porque el mundo escoge la maldición y sacan de su vida el bien y la luz y la voz del Señor, y el mal prevalece sobre ellos. Jesús dijo: el enemigo viene para matar, robar y destruir. Pero yo he venido para dar vida y vida en abundancia, y yo he venido para deshacer las obras del enemigo, dijo el Hijo del Dios eterno. Sabemos que el mundo físico y el mundo espiritual van unidos, porque mientras Jesús moría físicamente, ¿qué era lo que sucedía? En el mundo espiritual dice la palabra de Dios que Jesucristo exhibía públicamente al diablo y a los demonios. Colosenses 2:15. También dice la Biblia que él quitaba el acta de los decretos que nos era contraria. Colosenses 2:14. Jesús destruía el imperio de la muerte. Hebreos 2:14. Le quebraba la cabeza a la serpiente antigua. Génesis 3:15. Nos compraba con sangre y nos redimía. Efesios 1:7 y 8. Nos limpiaba con su sangre. Hebreos 9:14. Quitaba el pecado del mundo. Juan 1:29. Y nos reconciliaba con Dios. Segunda de Corintios 5:18. Pero el mundo, dice la Biblia, amó más las tinieblas que la luz, como el apóstol Judas, que amó la maldición y ésta le sobrevino, dice el Salmo 109:17. Pero Pedro se arrepintió y el Señor lo restauró, Juan 21:15. Esaú despreció la primogenitura por un plato de lentejas, Génesis 25:32. Pero Jacob dijo al Señor: no te soltaré hasta que me bendigas, Génesis 32:26. David el rey se humilló delante de Dios cuando pecó y alcanzó misericordia, pero Saúl, que también había pecado, se llenó de orgullo. Josué y Caleb escogieron a Dios, pero el pueblo escogió adorar a un becerro de oro. Nosotros, los que estamos aquí, hemos escogido a Jesucristo, pero el mundo a las tinieblas. Dice la Biblia de una manera impresionante, querido pueblo, que cuando el gran dragón escarlata caía del cielo, se declara en Apocalipsis 12, dice que ese dragón escarlata arrastraba con su cola al 33% de los ángeles que estaban en el cielo, que fueron engañados por él. Esos ángeles demostraron que pusieron infidelidad en su corazón hacia su Dios, pero el resto son poderosos en batalla al lado de Dios. En la cruz, un ladrón escogió a Jesús como rey y vivió, y el otro lo maldijo y se condenó. Y la pregunta para ti sería: ¿y tú? Tú que me oyes, ¿cuál es el camino que has elegido? Cuando el mundo le dio la espalda al Señor y amaron las tinieblas vinieron a cubrir el mundo, y el mundo quiere culpar a Dios. Y yo te digo a ti, seas quien seas, si no te gustan las tinieblas, si no te gusta el mal, ¿qué es lo que esperas para correr a los brazos del Señor Jesucristo y para entrar a su luz y su salvación? Si tú quieres recibir al Señor Jesucristo y salvarte, dice la palabra del Señor que solo debes reconocer en tu corazón, creer en tu corazón y confesar con tu boca que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió pero que también resucitó y que está sentado a la diestra de Dios Padre y que muy pronto volverá. Si tú en este momento el Espíritu Santo está tocando tu vida y tú dices: hermano, yo quisiera recibir a Cristo como mi Señor, yo te pido que hagas una oración juntamente conmigo y repite: Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador y que te necesito. Lávame con tu sangre de todos mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida.
Lléname de tu Santo Espíritu, Señor, y ayúdame para que mi nombre no se borre jamás. Te reconozco y te declaro como mi Señor y como mi Salvador. Gracias, Señor Jesús. Si tú has hecho esta oración, querido pueblo, o una oración semejante donde tú reconoces a Jesús como tu Señor y Salvador, entonces el bien y la misericordia están sobre ti. Porque la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Si la humanidad, en lugar de culpar a Dios, se humillaran y le entregaran sus vidas, el bien estaría sobre ellos y el favor de Jehová los alcanzaría. Verdaderamente ya no hay tiempo para estar en dos pensamientos. Los eventos proféticos son cada día más frecuentes. La maldad, los falsos pastores y maestros, el homosexualismo, las plagas y enfermedades, los desastres naturales, las señales en el sol, la luna y las estrellas, las nubes como columnas, las lunas en sangre, el granizo, el calor, la apostasía, la confusión, el desánimo del mismo pueblo, el espíritu de engaño, las guerras y el desorden en los gobiernos únicamente anuncian que Jesucristo viene. Oh, querido pueblo, si entendiera la humanidad que todas estas señales son la misericordia de Dios advirtiendo para que el mundo se arrepienta y se vuelva de sus malos caminos, pero han cerrado sus oídos. Son ciegos, guías de ciegos, la mayoría de ellos. Dice la Biblia que el enemigo ha puesto una venda en los ojos para que no vean. Y van camino hacia la destrucción, camino hacia la condenación. Pero tú que me escuchas tienes esperanza, porque mientras hay vida y esperanza. Yo sé, mi querido pueblo, que muchas veces por toda esta maldad que he nombrado, por todos los acontecimientos contrarios que vienen a la vida del ser humano, como que el ser humano pierde la fe y la esperanza en Dios. Pero ¿qué culpa tiene Dios de que el mundo ame la maldición? ¿Qué culpa tiene Dios de que el mundo ame el pecado y ame el mal? ¿Qué culpa tiene Dios de que el mundo le dé la espalda y que entonces la maldad venga sobre ellos? Pues están pagando las consecuencias de sus acciones y quieren culpar al Dios Todopoderoso, cuando el Dios Todopoderoso lo único que hace es tener misericordia del ser humano y extender su mano para rescatarlos y ayudarlos. Oh, querido pueblo, si tú has sido dañado por alguno de estos falsos maestros, por la maldad que se ha agravado, si tú has sido desilusionado, entristecido por todo lo que está aconteciendo, reacciona y despierta en esta misma hora. Vuélvete al Señor, porque Él ha sido fiel. Dios es tan fiel que dice su palabra de una manera asombrosa: aunque tú fueras infiel, yo permanezco siempre fiel, dice el Señor, porque yo no puedo negarme a mí mismo. Todas estas señales, querido pueblo, solamente anuncian que el Rey vuelve a la tierra. Jesucristo muy pronto se parará en las nubes. Sonará una trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos transformados y nos levantarán hasta las nubes, donde nos encontraremos con el Señor en el aire. Y así estaremos siempre con Él, dice el apóstol Pablo. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. En medio de todo lo que está aconteciendo, en medio de todo lo que el mundo vive, en medio de tanto dolor y angustia, en medio de tanta maldad y traición, en medio de todas estas cosas, querido pueblo, levanta tu mirada al cielo, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Yo sé que el mundo está bajo un caos terrible. Dice la Biblia que las tinieblas lo cubrirían, pero a nosotros que estamos en Cristo, luz resplandecería para nosotros, pues Jesucristo es el sol resplandeciente de la mañana. Y al decir esto, recuerdo un ejemplo extraordinario que un día un pastor contaba, y dice que nosotros somos comparados con las águilas, y las águilas, tú sabes que son aves fuertes y poderosas, pero dice este pastor que existe un tipo de cuervo, que cuando estos cuervos se juntan y atacan a un águila, la pueden destruir porque se juntan en manada. Pero dice que el águila tiene en su ojo una doble pupila, la cual
mal cuando estos cuervos se ensañan contra ella y la atacan. Ella pone su doble pupila y puede mirar hacia el sol y comienza a volar directamente viendo al sol. Cuando los cuervos miserables quieren seguirla, ellos no tienen esa capacidad y no pueden resistir la luz del sol. Y dice este pastor que así somos nosotros. Cuando los demonios, cuando el mal, cuando el diablo nos ataca, que debemos de mirar a Jesucristo, el sol de justicia, que debemos poner nuestra mirada en el Señor, y entonces esa gloria del Señor acabará con nuestros enemigos. Todo ese desánimo, toda esa pesadez, toda esa falta de deseo de ir a la casa de Dios es el ataque infernal que está llevándose a cabo en los últimos días. Jesucristo dijo: ay del mundo, porque Satanás ha descendido a la tierra con grande furia, sabiendo que le queda poco tiempo. Jesucristo dijo: yo vi caer a Satanás como un rayo a la tierra. Querido pueblo, estamos viviendo los últimos días, por eso está la situación como está. Yo sé que no es fácil, pero el que persevere hasta el fin será salvo, dice el Dios Todopoderoso. No es un buen tiempo para bajar la guardia, no es un buen tiempo para desanimarse. Hoy es el tiempo más esperado para correr a la casa de Dios, adorar al Señor, llenarnos de su poder, llenarnos de su Santo Espíritu, exaltarle con todo nuestro corazón, servirle con toda nuestra alma, pues el apóstol Pablo dijo: si vivimos, del Señor somos, y si morimos, del Señor somos. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. En Cristo únicamente hay victoria, querido pueblo. En Cristo solamente hay victoria, en Cristo no hay derrota, en Cristo no hay fracaso. No pongas oído a lo que el mundo dice, no pongas atención a los eventos que están por todas partes robándole el deseo y el amor al mundo. No, pon tu corazón en el Señor, pon tu esperanza en el Señor, predica el evangelio, gana alma, llénate de su Espíritu Santo, ve a la iglesia, adora al Rey, sírvele y gózate en el Señor, porque verdaderamente nada ni nadie podrá detener la venida del Hijo del Dios eterno. Jesucristo se parará en las nubes, te guste o no te guste, creas o no creas, quieras o no quieras, el Señor volverá. El Dios Todopoderoso levantará a su iglesia. Y dijo el Señor: he puesto el camino de la vida y de la muerte delante de ti. Escoge el camino de la vida para que vivas, dice el Dios Todopoderoso. Y tú que me escuchas, tú tienes la misma libertad para escoger la vida o la muerte, la salvación o la condenación, a Dios o al enemigo, la amistad de Dios o la amistad del mundo. Tú puedes escoger la salvación o la condenación. Dice Daniel que en este tiempo ha llegado el momento preciso donde nadie podrá fingir, porque los que son salvos y los que son limpios se limpiarán cada día más, pero los que andan en hipocresía ya no podrán manifestar su mentira, sino que se manifestará lo que verdaderamente hay en su corazón, porque el juicio comenzará por la casa del Dios eterno, dice su poderosa palabra. El Ministerio Uno Más para Cristo presentó su programa Voz de Alerta. Por su atención, muchas gracias. Tóquense la trompeta, suénala en los montes. Tóquense la trompeta, porque el día del Señor